día más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo, es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 2, y vamos a hablar de un tema muy interesante, los sueños. Muchos soñamos en esta época, pero a veces los sueños que tenemos pueden ser por una mala digestión, una mala posición de repente mientras está durmiendo, aunque dentro de las culturas, hay una superstición de sueños en el sentido de que pareciera que te avisan acerca del futuro. Por ejemplo, en la cultura andina se dice que si uno sueña con un perro es porque va a venir un ladrón o te van a robar. Si sueñas con cuchillo o con choclo, tiene muchos significados. No sé si en tu cultura hay una lista de qué es lo que has soñado, qué significa y qué debes de hacer. En el tiempo antiguo, estamos hablando en Babilonia, y aún en el Antiguo Testamento, Dios habló por sueños a José, a este copero, al panadero. Dios habló a Jacob. Dios habló a muchas personas a través de sueños. Y hoy vamos a ver cómo esta cultura en Babilonia también pensaba que los sueños eran dados por los dioses. Ellos eran politeístas. Ahora la pregunta es, ¿Dios habla el día de hoy por sueños? Bueno, vamos a ver qué nos dice este estudio. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo tan especial. Bendice, Señor, este estudio bíblico. Háblanos a través de cada versículo y enséñanos tu voluntad siempre. Usa mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos un día más entonces a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 2, y el título de hoy es El sueño de Nabucodonosor de una estatua extraña. A manera de introducción, recordemos que el libro de Daniel tiene tres temas grandes. Uno es la soberanía de Dios, el otro es la fidelidad hacia Dios, y tercero, las profecías de futuros acontecimientos. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a ver. Y también vamos a ver estos tres temas reflejados en este libro. ¿Cuál es el propósito por qué se escribió este libro? Pues dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y la tierra y a la vez regula las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo. Esto es muy importante. Tengo un mapa ahora que podemos ver dónde quedaba Jerusalén y dónde quedaba Babilonia. Fueron llevados en el 605 este grupo, el Imperio Babilónico, el 606 es donde triunfa hasta el año 536 y estos acontecimientos suceden en Babilonia. Así que tengo una imagen de lo que vamos a estudiar hoy de esta estatua. Así que este estudio tiene desde el versículo 1 hasta el versículo 13. La primera parte, Nabucodonosor sueña y busca interpretación. Y recuerden que Nabucodonosor es el rey en este momento. Del versículo 14 al 23 vamos a ver Daniel pide revelación de Dios sobre el sueño. Y del versículo 24 al 49, Daniel interpreta el sueño ante Nabucodonosor. Recordemos que en este momento Daniel es un joven que ha sido deportado. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 1 y estamos añadiendo a la introducción. Y recuerden que el capítulo 1 está grabado en el Facebook Live de la iglesia de Calvary Chapel. Entras en la sección de videos o en el canal de YouTube que dice Calvary Chapel Arequipa. Entonces, Daniel llega de muy joven con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que eran conocidos, pero eran nombres que se les habían cambiado y que van a entrar en acción a partir del capítulo 3 ellos. Pero en este capítulo 2, Daniel entra en acción y Daniel ha sido instruido por 3 años para que sea parte de este grupo de sabios para Nabucodonosor. Su papá de Nabucodonosor, que era el rey que había fallecido, se llamaba Nabopolassar, y él tenía también un grupo de astrólogos, magos, personas que
le recomendaban y le ayudaban a discernir este tipo de sueños o visiones que tenían los reyes en ese tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a leer el versículo 1 y nos dice: una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Ya vemos a Nabucodonosor soñando. Esta estatua, una piedra, ¿qué es esto? Versículo 2. Nabucodonosor exige conocer el sueño y su interpretación a los hombres sabios. 2. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, y vemos ahí Nabucodonosor llamando a todas estas personas, versículo 3 les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Esta frase es muy interesante porque el arameo era esa lengua semita usada en todo el cercano oriente y llegó a ser el idioma oficial para el comercio y la diplomacia. Pero Daniel capítulo 2, versículo 4b, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo. Y el resto del libro está escrito en hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Daniel, la parte que se ha escrito en hebreo, trata de los asuntos que se relacionan con los judíos. Y ahora, lo que está escrito en arameo, hasta el capítulo 7, versículo 28, va a tratar de asuntos que trata con el mundo de los gentiles, específicamente con los imperios de ese momento y sobre todo en Babilonia. Por eso es que se dice que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Y esta puede ser y es la única, diríamos, fragmento en el cual se ha escrito la Biblia en arameo. Así que esto es muy interesante porque ahora vamos a entrar en esta escritura aramea y por eso le hablaron en arameo al rey. ¿Y qué le dicen? Versículo 5. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Y ahí vemos cuando el rey los amenaza y les habla fuerte y todos se asustan. ¿Qué pasó? Versículo 6. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Versículo 7. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. 8. El rey respondió: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, 9, que si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Versículo 10 al 11, Nabucodonosor recibe la respuesta a su exigencia imposible. Dice el versículo 10, los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. En este momento, lo que estamos viendo es algo imposible, ¿no? Es como el rey dice: estoy preocupado. Llama a todos, su rey dice: tengo un sueño. Es como yo le diga: tengo un sueño, cualquiera, ¿no? Y quiero que me lo interpreten. Y dice: bueno, entonces, ¿cuál es el sueño? No sé, ustedes díganme. Entonces, es como aquellas personas: oye, ¿sabes qué? Hay un problema. No, ¿cuál problema? No sé, tú dime cuál es el problema. O sea, no tiene sentido, es algo imposible. Y con amenazas de perder la vida, estos magos, astrólogos están de miedo. O sea, ahora hay algo imposible. Me dices lo que soñé y me dices la interpretación. O sea, lo que el rey pedía era humanamente imposible. Y creo que hay situaciones imposibles que se presentan en la vida cristiana, pero nunca debemos olvidar que tenemos un Dios experto en lo imposible. Claramente la Escritura nos dice
que aquello que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Estos astrólogos, reyes, magos, etcétera, estaban diciendo esto es imposible, pero vamos a ver actuar al Dios experto en las imposibilidades del ser humano. Versículo 11. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, pueden contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Esto era obvio, no habitan. Y nunca van a habitar porque esos dioses son ficticios, son mentira, son tradiciones. El único Dios que se hizo humano, dice en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esto es lo maravilloso para cada ser humano. Por eso se llama el Evangelio, por eso se llama la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Creador se hizo criatura, que el Salvador, el Dios que creó y transformó y cambió muchas cosas en las que nosotros vemos, y cuando nos miramos a través, desde los ojos de la creación, miramos nuestra vida, nuestra existencia, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, el sistema sanguíneo. Cuando miramos todo lo que sucede fuera de nuestro planeta, el que creó eso vino en forma humana, en forma de bebé y con un propósito. Murió siendo adulto en una cruz para que tú y yo podamos tener salvación. El Dios Todopoderoso se hizo humano. El que no conoció pecado, lo trataron como un pecador. Eso es algo que ni ellos de Babilonia podían entender, y hoy es terrible que los religiosos no lo pueden entender. Y el mundo no lo puede entender, que Dios se hizo humano para que podamos ser salvos. Y si tú ya conoces esta noticia, dale gracias al Señor. Y si tienes familiares que no conocen esta noticia, ¿qué esperas para poder decirles que es la única salvación y la única solución al problema del ser humano que se llama pecado? No hay otro hombre por el cual el hombre pueda ser salvo, si no es por Jesucristo. No hay un mediador aparte de Jesucristo, solo Cristo nos salva. Así que recordemos esto. Ahora, del versículo 12 al 13, Nabucodonosor responde con furia y sentencia a muerte a los hombres sabios. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Y miren cómo el rey los dice, a matarlos, a todos. 13. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Versículo 14 al 16. Daniel pide tiempo a la sentencia de Nabucodonosor. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Miren cómo lo manejó Daniel, sabiduría y discreción. 15. Le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. 16. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Ya hemos visto a Daniel en estas características tan especiales. Primero, decidió no contaminarse con el mundo. Segundo, él fue muy sabio y fue alguien con asertividad, si lo podríamos llamarlo, que habló con el jefe de los eunucos para que puedan permitirle comer solo vegetales, y también tuvo un plan de acción para poder salir triunfante en esa sociedad corrupta, inmoral y que atentaba a sus principios. Y esto hemos visto ya en el estudio anterior. Pero ahora, cuando miramos en este momento, Daniel está usando sabiduría y discreción. O sea, Daniel con sabiduría y discreción lidió con la crisis. Y esto nos dice, hermanos, que la crisis revela la fe y convicciones del creyente. ¿Cómo actúas tú frente a la crisis? Porque la crisis revela cómo está tu fe. En medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo, tu fe se ha fortalecido, has
usado herramientas o has buscado estudios o te has comprometido aún congregándote o conectándote con las prédicas? ¿Tu fe ha crecido en este año o al contrario se ha debilitado? Porque esto es lo que ha hecho la crisis. Ha fortalecido la vida del creyente, pero ha debilitado la vida de aquel que estaba tibio en la vida cristiana. Ha fortalecido las convicciones, los principios del creyente, pero tristemente ha debilitado los principios y convicciones de aquella persona que tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hoy, muchas personas ya no se conectan para estar estudiando la palabra. Muchas personas ya no tienen el mismo deseo de acercarse al Señor. Y el problema no es que no hay predicaciones, el problema no es que no hay estudios bíblicos, el problema no es que no hay alabanza, no hay adoración. El problema es que ellos no están buscando. Y no están buscando porque su corazón no desea buscar. Porque en medio de la crisis, la fe y las convicciones se revelarán en la vida del creyente. Versículos 17 y 18, Daniel pide la oración de sus compañeros. Miren lo que hace Daniel, otra característica. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. 18. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados juntos con los demás sabios de Babilonia. Miren, cuando veo esto, otra característica de Daniel es que no fue un hombre solitario en medio de una sociedad corrupta. Él tuvo amigos, cristianos, creyentes, si lo podemos llamar, ¿no? O judíos en esa época, pero creyentes en Dios, pero que estaban siempre con él. En medio de la crisis, él podía contar con sus amigos. Por esto, en medio de esta crisis que estamos viviendo, global o mundial, tienes que tener amigos. Diríamos, en medio de este tiempo de globalización de las redes sociales, que no tengas un amigo cristiano en el cual puedas a él compartir tus peticiones de oración o tú ser alguien que ora por ellos. Creo que hay un problema en este momento en tus relaciones amicales. Todo cristiano debe aprender a tener amigos en el cual yo le pueda decir, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? Que yo pueda tener esa intimidad y esa confianza. O si no son amigos, bueno, pastores o líderes, personas que puedan estar orando por ti. Frente a la crisis, actuó con sabiduría, miramos cómo fue paciente, pero también él podía contar con sus amigos. Hermanos, qué bueno es tener amigos o pastores que puedan ayudar a orar a uno cuando está en problemas. Y si estás en problemas, recuerda que la oración es más eficaz que el pánico en tiempo de crisis. Versículo 19 al 23. Daniel alaba a Dios por recibir revelación e interpretación del sueño. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. ¿Y qué dijo? Versículo 20. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. 21. Él controla el curso de los sucesos del mundo, y lo hemos remarcado, Él quita reyes y pone otros reyes. Si tienes tu Biblia, marca este versículo. Si es en físico, ráyalo, márcalo. Si es en digital, igual ponle otro color, porque dice el versículo 21, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. O sea, hermanos, Él controla el mundo. Él pone reyes, Él quita reyes. Nuestro país está enfrentando ahora unas próximas elecciones. En un par de meses vamos a tener que elegir un nuevo presidente. Y algunos países han elegido ya, algunos países se preguntarán siempre en toda esta parte de Latinoamérica, porque estos últimos 30 años hemos visto la peor crisis política. La corrupción ha salido a la luz. Esta crisis de salud ha revelado actos de corrupción de todos los gobiernos, inflando precios respecto no solamente a las pruebas
para el virus, también para las vacunas, también para comprar suministros a excesivo precio. ¿Qué hace Dios en medio de todo esto? Algunas personas se preguntarán. Y tengo una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Dios controla todo lo que sucede en un país con líderes corruptos? Eso es lo que me está diciendo, que Dios pone reyes o quita reyes, Dios pone presidentes o pone presidentes. Miren, primero tienes que entender que el mundo se mueve de acuerdo a los propósitos de Dios porque Él es soberano. Y segundo, los planes de Dios se cumplirán en la historia humana, aunque Él no es responsable de las decisiones pecaminosas del ser humano. Y lo que está diciendo Daniel aquí se trata de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es que nada escapa de sus manos. Él tiene el control, Él está sentado en su trono. Y a pesar de los actos de corrupción que podemos ver, y aún lo malo y negativo y lo más pecaminoso, son y suceden para cumplir los propósitos divinos de Dios. La Biblia nunca afirma que el mundo va a mejorar. Al contrario, ¿sabes qué es lo que afirma? Que el mundo va a empeorar. Sí es cierto que la iglesia debe tener una parte activa, tanto en la política y tanto como el apoyo y la asistencia social, o crear programas que puedan sostener o ayudar a los problemas sociales que enfrenta cada sociedad. Es cierto, debemos de estar conscientes que Dios es soberano y que Él tiene un plan, y en ese plan Él tiene un fin para todo este gobierno humano que existe en el mundo, y va a haber antes de esto 7 años de gran tribulación, y después Él va a instaurar un reino donde reine la justicia, el amor, la paz y la equidad, si lo quieren llamar así. Esto va a ser posible, pero cuando Él reine, porque los seres humanos han demostrado, ya sea un sistema político o ya sea un hombre, ser pecadores, ser corruptos, ser políticos, que la palabra político es que habla por hablar y nunca lo cumple. Así que si somos cristianos en un contexto democrático, sí debemos de participar en política en el sentido más amplio, en dar mi voto y saber a quién elegir en las próximas elecciones, pero nunca debes olvidar, hermano, hermana, que el mundo no va a mejorar desde la política. El problema moral es un asunto del corazón. Sí, podemos ayudar a que sea un mundo mejor, eso sí, pero no va a ser mejor en el sentido de justicia, paz y amor, como Jesús lo viene a instaurar después de mucho tiempo, y de este capítulo habla de eso. Versículo 22. Él revela cosas profundas y misteriosas, dice, y conoce lo que oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Daniel sigue orando y dice: te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Miren que Daniel fue un hombre sabio y fuerte, y él dice: pero tú me lo has dado todo. O sea, hermanos, la sabiduría no solo está disponible en la vejez, se puede también encontrar en la palabra de Dios. Y la Biblia te enseñará, la Biblia te guiará, la Biblia te esforzará, la Biblia te sanará, la Biblia te animará, la Biblia te limpiará y te dirigirá en tu camino. Claramente dice la Biblia, y aclama por sí mismo, que es una lámpara a tus pies, que alumbrará tu camino. ¿Y el joven con qué limpiará su vida? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación para el ser humano hoy. Daniel daba gracias por la revelación que él tuvo de Dios, pero hoy tú tienes que dar gracias por la revelación de Dios, que se llama la palabra de Dios. No vamos a tener un tiempo como Daniel de repente que nos diga: oye, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y tengan cuidado con personas, o a veces desde la iglesia, y cristianos que dicen: yo vi una profecía y va a ser el próximo presidente. ¿Cuántos hombres respetables, ¿no?, de Dios han dado este tipo de profecías, y al final
han tenido que callarse la boca porque no ha sucedido. Porque Dios al final, Él sabe, Él lo controla, pero Él ha dejado su palabra revelada para que nosotros podamos seguir lo que ya tenemos, ya sea en Biblia digital o en Biblia física. Y orar, lo que hace Daniel me llama la atención. Tiene amigos, es sabio, toma una pausa para orar, pero también una vez que ora y recibe la revelación, da gracias al Señor. Muchas veces nosotros oramos y pedimos algo y cuando recibimos nos olvidamos de dar gracias a Dios en oración. Por eso, hermanos, hay oraciones para suplicar a Dios y hay oraciones para agradecer a Dios por su respuesta. Nunca te olvides esto. Del 24 al 30, Daniel es presentado ante el rey y exalta a Dios. 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. 25. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. 26. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Beltsasar, ¿se acuerdan que le cambiaron de nombre? ¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Esto preguntó el rey. 27. Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que pueden dar a conocer el secreto del rey. 28. Pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Y ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Esta es otra de las características de Daniel. Sabio, ya hemos visto, ora en problemas. En la crisis sale su verdadero carácter de fe, de perseverancia, comparte sus necesidades con sus amigos. Da gracias al Señor por la revelación, busca en oración al Señor, pero otra característica es que Él no se lleva el crédito. Él no quiere ser el figuretti, ¿no? El show off, como dicen, o la persona que quiere sobresalir, porque fácilmente si tuvieran una autoridad le dice: oye, a mí, ¿no? Efraín, tú realmente sabes esto. Y yo sí, ¿no? El ser humano es así, le gusta que lo alaben, que lo elogien. La adulación le gusta al ser humano, pero Daniel no era así. Así que el ser humano muchas veces se lleva fácilmente el crédito por lo que Dios está haciendo. Hermano, nunca olvides dar la gloria y honra a Dios por tus logros o dones. Y vamos a ver los resultados. Versículo 29. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y Daniel ahí vemos que le comparte el sueño y le hace recordar y le va a dar su significado. Dice el versículo 30. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, miren la humildad de Daniel, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. 31 al 35, Daniel describe el sueño de Nabucodonosor. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror al verla, dice Daniel. 32. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. ¿Cómo así? Miren, esta era la estatua que ve ahí Daniel. En dos ángulos podemos verlo, ¿no? Ahora, la cabeza de oro, nos dice, el pecho y los brazos eran de plata, el torso, el cuerpo era de bronce, y dice el versículo 33, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. ¿Cómo? Sí, las piernas de hierro, ¿sí ven? Y los pies eran una mezcla de hierro y barro, como ustedes pueden ver en la imagen. Y es curioso porque el hierro y el barro no se mezclan. Versículo 34. Mientras usted observaba,
Una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas, le dijo. Y la roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Miren, la roca como que se desprende y la roca cae sobre esta estatua y estos dedos que estaban de hierro y barro y la destruye, así como ven en la imagen. Versículo 35. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Y miren, hermanos, ahí está la imagen cuando cae la roca y cómo se desintegran los elementos, plata, oro, bronce, al final queda en nada. Mientras yo estudiaba me recordaba también otra imagen. ¿Se acuerdan de esa película de no te vayas, señor Stark? No me quiero ir, señor Stark. ¿Se acuerdan? Que todos desaparecen. Era algo así, ¿no? Interesante mientras mi imaginación, yo no sé si eres tú alguien que se imagina mucho, pero yo me imaginaba eso, pero realmente el sueño era así. 34 al 35, Daniel explica la interpretación del sueño. 36 al 45, perdón. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. 37. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. 38. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo abatido y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. O sea que Nabucodonosor era la cabeza de oro, sí. 39. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino, inferior al suyo, y ocupará su lugar cuando éste caiga. Un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. 40. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. 41. Los pies y los dedos, porque ¿cuántos dedos son? 10 dedos, los pies que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. Ojo, algo de la fuerza del hierro, y voy a explicar qué significa el hierro. 42. No obstante, si bien alguna de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. 43. Esta mezcla de hierro con barro también demuestran que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. 44. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo, ojo, así era conocido nuestro Dios, el Dios del cielo, establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¿Qué está pasando hasta ahora aquí? Daniel narra el sueño, le explica el sueño, interpreta el sueño, y ahora la interpretación tiene que ver con la historia humana. Para él, para el que estaba escuchando, para Nabucodonosor, esto todavía no estaba sucediendo, solamente su reino. Aproximadamente, algunos dicen que esto sucedió entre el año 602 a 600 que tuvo este sueño Nabucodonosor. Recuerden que el 609, el 607 específicamente, es donde se fortalece Babilonia al vencer a Egipto, al vencer al imperio que estaba de moda, diríamos, o de fuerte, y que venció a Israel, al imperio asirio. Pero después del imperio babilónico iban a surgir varios imperios, y lo que le estaba diciendo Dios a Nabucodonosor, y que quede registrado a través de este libro de Daniel, era cómo iba a suceder la historia. Todavía no había sucedido, pero iba a suceder. Y esto es algo increíble. Pero como
parte de la profecía sea apocalíptica, porque Daniel también tiene esta parte apocalíptica, y la profecía predictiva, porque esto es la característica de la profecía predictiva, es decir, predice el futuro, le estaba diciendo lo que iba a suceder en un tiempo, pero también iba a cumplirse en un futuro más lejano. Y me voy a explicar. ¿Y de qué se trata? Del reino de Dios. O sea, este es el paralelo, si ahí te gusta estudiar la Biblia, a los eventos de Apocalipsis capítulo 19 al 20. Cuando Cristo destruirá los imperios del mundo o el reino gentil o el reino de los humanos y establecerá su reino. En Apocalipsis 19, 11 al 18. Pueden leer. Pero el reino de Dios es y va a ser literal en el milenio futuro. Pero vamos a leer Apocalipsis 24, donde habla más sobre esto. Dice Juan: después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y ahí está el reino, literal. Reinaron con Cristo durante 1000 años. Eso va a suceder en el futuro. Por eso es tan importante leer Daniel y Apocalipsis. Y ojo que en los estudios de Apocalipsis, tengo una buena noticia, ¿no? Ya están en el Facebook Live de Calvary Chapel, están ordenados también en el canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa, y ahora han sido subidos al Spotify. Así que si todavía no tienes a Calvary Chapel Arequipa en el Spotify, te animo a que te conectes, y ahí están en audio los estudios de Apocalipsis del 1 hasta el final, para que puedan conectarse con este libro de Daniel. Versículo 45. Daniel le dice: ese es el significado de la roca cortada de la montaña. Aunque no por manos humanas, que hizo pedazos de la estatua de hierro, bronce, barro y plata y oro, el gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. Ese sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces, ¿qué has querido decir, Daniel? Acá tengo una imagen que nos va a ayudar de esta estatua. Y la cabeza de oro es Babilonia, que gobierna del 607 al 539 a.C. Y eso lo vamos a estudiar más adelante porque esto está en Daniel. Y el pecho y brazos de plata viene a ser el imperio Medo-Persa o Medo-Persia, que gobierna del 539 hasta el 331 a.C. Y el vientre y muslos de cobre llega a ser Grecia, que gobierna del 331 al 168 a.C. Y el de piernas de hierro viene a ser Roma, porque dice que va a aplastar. Realmente el imperio romano era así, aplastaba a sus enemigos, que gobierna del 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Esto estamos hablando ya con Constantino y después de Constantino. Y los pies de hierro y barro, ya hablaríamos de esa Europa dividida, como hablamos, ¿no? Que se dividió, porque recuerden que ya en ese momento se empezó a instituir el catolicismo, porque no existía el catolicismo antes, en el tiempo de los Hechos. Así que el libro del 476 después de Cristo hasta ahora vemos esta etapa de los pies de hierro y barro. ¿Hasta cuándo sucederá? Hasta cuando aparezca esta roca que estás viendo acá. Esta roca va a venir y va a golpear. ¿Y eso qué significa? El reino de Cristo. El reino de Cristo. Hay un error de errata, se ha escrito. Y va a suceder con su segunda venida y al final con el milenio. Hermano, si quieres saber un poco más sobre estas características, porque Daniel también va a tener un sueño y lo va a reflejar con unos tipos de bestias. ¿Y por qué decimos esto? No te pierdas los próximos estudios del libro de Daniel. Pero cada una de sus características es especial, y en este estudio te quiero mostrar esto, y que ya se ha corroborado parte de la historia. Cada una de las características de cada imperio es representado por esa parte de la estatua. Va a caer como esa roca, y esa roca es Cristo. Por eso la Biblia habla de la roca que desecharon los fundadores, llegó a ser cabeza del ángulo, y destrozará todos los reinos. Se le va a levantar
Se le van a revelar en una batalla que se llama el Armagedón, que será en un campo llamado Megiddo. Todos los reinos vendrán a atentar contra nuestro Señor, que viene y cae desde el cielo y destruye y destroza a sus enemigos. Va a ser una carnicería después, cuando Él venga con su iglesia. En ese día terminará a sus enemigos y empezará un reino literal. ¿Quieres saber todo eso? Está en el libro de Apocalipsis, en los estudios que les he mencionado anteriormente. Vamos a terminar. 46 al 49. Daniel es apreciado y exaltado por Nabucodonosor de manera increíble. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Miren que Nabucodonosor se postra ante Daniel y le rinde culto. ¿Qué más? 47, el rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Miren lo que dice, lo que sale de los labios de este hombre tan terrible. En verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Nabucodonosor honró a Daniel y al Dios de Daniel. Hermanos, cuando recibimos gloria por algo, debemos de dar gloria al Creador, y eso fue lo que hizo Daniel. 48. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. En ese momento, miren, Daniel recibe 2 ascensos: gobernador de toda la provincia babilónica y jefe de todos los sabios de Babilonia. Hoy necesitamos estos líderes, hermanos. Hoy necesitamos estos líderes en la iglesia, cristianos que vean estos asuntos, que asuman puestos de servicio en la política, en puestos públicos. Necesitamos personas, hermanos, que puedan estar ayudando, y vamos a tener un podcast que habla sobre este tema de la política y su rol, pero necesitamos, yo soy uno de los que anima a los jóvenes universitarios, hagan carrera política, pero con valores cristianos, con principios cristianos. Las sociedades que han pasado en todo el mundo, donde la iglesia ha quitado a los jóvenes de la carrera política, hoy están sufriendo las consecuencias, porque en los cargos públicos están estos activistas LGTBI, están estos con grupos religiosos de izquierda, socialistas o comunistas. O sea, la iglesia necesita pensar en esto. Yo soy de esa generación donde mis pastores me decían: no estudies en la universidad, que te van a lavar el cerebro y vas a tener problemas. Tengamos mucho cuidado. Al final, digo, hermanos, que un cristiano preparado en ciencias políticas debe de participar en política y entender que si es elegido, usted tiene que entender, es por la soberanía de Dios. 49. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos que oraron con él, a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Tengo 4 conclusiones, hermanos. Primero, la fe del cristiano y sus principios saldrán a la luz en medio de la crisis. Número 2, la oración es más eficaz que el pánico. Número 3, Dios es soberano y Él tiene el control de cada época o era de la historia humana. Y número 4, nunca olvides dar la gloria a Dios por tus triunfos y dones que tienes. Vamos a orar. Señor, una vez más nos sorprendemos de la forma en que tú actúas. Y a pesar de una crisis, tú, Señor, nos pruebas a través de la crisis. Y oro para que salga de cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, lo mejor. Nuestra fe sea fuerte, que nuestras convicciones sean fuertes, nuestros principios sean fuertes. Porque al final, tus recompensas, la perseverancia, la fidelidad, la humildad, la oración y sobre todo el entender que eres soberano de cada uno de tus hijos que confía en ti. Si estamos
En medio de esta situación, fortalece nuestra fe. Y si hay hermanos que están escuchando esta enseñanza, si hay creyentes que están en medio de una crisis, aparte de la crisis mundial que estamos viviendo de salud, ya sea en su trabajo, en su familia, oro para que su fe sea fuerte. Siempre tú bendices la perseverancia, la fe, la oración, la humildad y el darte la gloria a ti. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, Jesús, quiero orar así. Amén. Amén. Si quieres ser parte con tus ofrendas y diezmos para ayudar a lo que la iglesia de acá está haciendo, ahí va a salir cómo lo vas a hacer.